Conferencia Episcopal ha mostrado su preocupación ante lo reciente sucedido en Estados Unidos en relación a los migrantes, pero también ante la violencia que se ha registrado en nuestro país. David López nos informa al respecto. Y en efecto, la Conferencia Episcopal de Guatemala ofreció este día una conferencia a la prensa para poder abordar temas respecto a la coyuntura nacional. Dentro de los que han destacado en el análisis y escrito que hacen los obispos de Guatemala se encuentra el tema de la migración y las deportaciones. Esto con la entrada del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Además de eso, tocan temas como la nutrición en el país y por supuesto la inseguridad. Para tener los detalles respecto a lo que se argumentó dentro de esta conferencia de prensa me acompaña Monseñor Víctor Hugo Palma. Monseñor, es un gusto poder saludarlo respecto al tema de las deportaciones. Con la entrada del nuevo gobierno de los Estados Unidos, en el comunicado que ustedes compartían a la prensa, existe una preocupación que estas sean masivas. Realmente, pues gracias al medio de comunicación que lo hace eco de esta preocupación. La preocupación es grande, el miedo es grande, pero ayer dos sacerdotes que trabajan con migrantes en Estados Unidos me decían que de parte de la oposición del presidente Trump se está haciendo una campaña para meter miedo. Ya sabemos que la política la arruina todo. Sin embargo, sí hay, por los primeros decretos que firmó el presidente, un temor a que ya se cerró la frontera con México, se anularon las visas concedidas, los TPS ya se anularon. O sea, hay un temor grande y para Guatemala esto es tremendo porque 21.500 millones de dólares del año pasado son lo que sostienen la macro y la microeconomía familiar en Guatemala. Entonces, si eso comienza a caer, caeremos en mayores precariedades, ¿verdad? Nadie tendría que vivir de las remesas, pero el país está muy lejos de poder darlo. Hay un temor, creemos que esta persona pues tiene que ser iluminada. Hay quien dice, y de parte del gobierno de Guatemala lo dice, que van a interceder todo lo que se pueda, porque es imposible que saquen ahorita entre 11 y 14 millones de personas, no lo van a poder sacar de Estados Unidos, ni siquiera en un superavión. Monseñor, ¿cuáles serían las acciones que estarían ustedes tomando o el apoyo que estarían dando a la deportación? Ante todo, denunciar que ninguna deportación puede ir contra los derechos humanos mínimos de respetar la vida de la persona, la separación de las familias, por ejemplo, que se dio en el caso del presidente Biden, ¿verdad? No se puede tampoco criminalizar a las personas. La campaña de Trump decía que vamos a sacar a los criminales, pero pueden criminalizarte por pasarte un semáforo en rojo. Entonces, que haya realmente una consideración a la persona, a su situación, porque nosotros decimos, fui forastero y me acogiste, y que se acuda a la fe cristiana. Vamos a apoyar desde las iglesias católica y no católica todo lo que podamos para que se respete la migración y se conceda el derecho de migrar. Monseñor, en otros temas también tocaban la inseguridad y hacían un llamado a las autoridades, sobre todo el Ministerio de Gobernación, por una ola que alucen de violencia. Es muy grande. Yo vengo de una zona de donde estoy dejando de ser obispo ahora, que es Escuintla. Yo le digo que es increíble el grado de extorsión, de criminalidad y sobre todo de grupos criminales que hay en esta región, y yo diría en todo el país. ¿Cómo esto ha pasado? Ha pasado porque no deja de haber una implicación del menudeo de la droga, del crimen organizado, de carteles mexicanos que están presentes y una cierta corrupción de las autoridades policiales. Hay que decirlo como es, ¿verdad? Y de los jueces, del sistema judicial de la costa. Es muy duro, ¿verdad? Entonces sí, como digo, la violencia crece si se la deja crecer. Y sobre todo si no se apunta a una educación, no en defenderse, sino en buscar un trabajo digno. Monseñor, por último, una opinión respecto a lo acontecido con la secta Lev Tahor durante los últimos días. ¿Cuál es la opinión que surge de la Iglesia? Ante todo nos sorprende que Lev Tahor, que quiere decir corazón puro, Lev Tahor quiere decir corazón puro, sea una secta donde hay las manipulaciones de menores y sobre todo de mujeres que se dan en todas las sectas. ¿Cómo esto llegó a darse en Guatemala, en el departamento que sabemos dónde están? Porque lo explicó Monseñor Gonzalo de Villa, estuvieron antes en Sololá, han estado en varios países, han estado en Canadá.
¿cómo es que aquí se les dejó entrar y se les vendieron terrenos? Ahí es donde entra la culpabilidad de ellos y donde entra la corrupción de las autoridades. Ahora, secta es, ya en tiempo de Jesús había sectas, fariseos, saduceos, esenios, herodianos y los discípulos de Juan Bautista. Era una cantidad de sectas, siempre ha habido. Esta secta, que quiere decir un corte, no pertenece al judaísmo mundial, como lo aclaró la comunidad judía en Guatemala. Y ellos se han dado cuenta de que hay hechos que han sido denunciados dentro de la propia secta por gente que logró salirse de ella, abusos sexuales, abusos de trabajo forzados. La opinión es que es un grupo que no debía de tener lugar, ¿verdad? Y ser acogido culpablemente por autoridades locales. Muchas gracias, Monseñor Víctor Hugo Palma, por compartir estos mensajes con la teleaudiencia y, por supuesto, es parte de lo que se leía en este comunicado que ha emitido la Conferencia Episcopal de Guatemala en esta conferencia a la prensa que se dio acá en la sede donde pues se da las reuniones con los obispos y estos temas de la coyuntura que han sido preocupantes durante sus últimas reuniones. Con esta información, en imágenes de mi compañero Héctor García, retorno a los estudios.